Un saludo cordial, mi nombre es Wilson Darío Rojas, esta es mi identificación y voy a proceder a explicar el componente práctico del sistema de adquisición de datos. Este sistema comprende que los integrantes de este grupo donde debemos dar cumplimiento a esto, que es delegar funciones dentro del proceso de automatización para la producción de comercio cultivo. Tenemos todos los integrantes y cada uno tenemos que escoger 2 sensores. Yo soy el integrante número 3, tengo este sensor de temperatura ambiente e intensidad de luz. También debo, a la par con los 2 sensores, tener los cálculos, amplificar linealmente, aislarlo, la excitación del proceso, filtrar la señal, simular el proceso de filtro pasadas altas, configuración, conversión de voltaje corriente y corriente de voltaje. En este sistema también tiene que haber conversión análoga digital. Realiza la conversión análoga digital empleando una tarjeta programable o un microcontrolador o procesador, y se hace teniendo 2.1 y 2.2. Se solicita que hagamos un video y enviamos el link. Por consiguiente, pues este es mi sistema implementado físicamente. Tengo los sensores LDR para la densidad de luz y un termistor que está acá, y ahorita lo vemos. Esta es la etapa de amplificado. Hay una etapa de seguimiento acá mismo en este, y hay una etapa de también filtrado y seguimiento de voltaje, y acá conversión de voltaje. Y esta es mi tarjeta Arduino utilizada. Tengo pues entonces explicar el sensor LEDR que tengo aquí. Tengo acá en mi sensor, en este sistema, tengo el sensor LDR y el sensor de temperatura, que es un termistor NTC. Estos dos están en un puente de Whiston. Este puente de Whiston tiene 2 resistencias iguales. Está alimentado con 5 voltios por un cargador de celular, una fuente de 5 voltios. Este está en un puente de Whiston. Este puente de Whiston hace que mi sistema funcione. Aquí tenemos el otro sensor, es un termistor. Acá está en el puente de Whiston. Estas 2 resistencias están en el mismo valor. El valor nominal de ella es 10. No tenía la resistencia de 10. Entonces lo hice, y para adecuarlo mejor, pues lo hice con un potenciómetro. Aquí tenemos las 2 resistencias del mismo valor, para que, como están en paralelo, tengan el mismo voltaje. Están alimentadas de 5 voltios. Estos 5 voltios que están acá la alimentan. Y aquí tenemos el resultado que pues en su valor inicial es 0, y acá pues su valor inicial es 20, su valor nominal es 20. Al hacer esta es la etapa de amplificación. Tenemos este puente, esta disposición. La configuración interna es negativo, positivo, positivo, negativo. Acá este es un amplificador operacional. Este es el que viene de nuestro transmistor, y aquí llega la señal a la pata positiva, y la resistencia que utilicé, la mi RG de ese sistema, es esta, que acá está comunicada acá, y acá tengo un seguidor de voltaje, como la otra etapa que hay que efectuar. Lo hice antes del filtrado para que la resistencia no tuviera preponderancia en el sistema. Y esta es la parte de mi sistema de la intensidad de luz. Entonces ya la procedo a explicar. Aquí tengo la parte de lo de la luz. Tengo en la misma disposición, quizás acá el cable lo está tapando un poco. Está en la misma disposición como la parte acá, la parte negativa, positiva, como están conectados. Traté de hacer un seguidor de voltaje en este lado, pero no me dio el voltaje acá. Quizás no estaba muy bueno este amplificador, pero le hice la misma configuración, y este acá es mi RG, que daba 2.6 voltios más o menos. Aquí da otra cantidad de 1.3 cada ohmios. Entonces ese es el término de la partida de el sistema en la amplificación. Después llegaremos pues a la parte de filtrado. Aquí llegamos a la parte del filtrado.
esta es mi parte de filtrado, está en los dos lados, en cada una llega una señal, la del termistor y la de intensidad de luz, de energía. Acá quizás este no está aquí, sino aquí debajo de este, en esta misma línea, quizás ahí se vea diferente, pero no, ahí está en este lado. Esta cuestión llega a la parte negativa y la salida es este va a mi seguidor de voltaje, y después pues lo cogemos para la señal. Acá es la salida de ese seguidor de voltaje y lo cogemos por la señal, y acá hago un inversor que no es amplificador, que la señal aquí me llega invertida, y acá tengo el mismo sistema y la señal me llega efectivamente aquí a la salida de parte del amplificador de este sistema. Esa es la parte que debo explicar del sistema. Las resistencias de todos los sistemas de este sistema de filtrado son iguales, la única cambia en relación cuando cambiamos es el inversor, entonces no cambia el resto. Y vamos a proceder a mirar el video donde explico el funcionamiento y la muestra física del sistema. Y después miraremos la programación en Arduino y la verificación también otra vez del funcionamiento del mismo. Este es un sistema de adquisición de datos que contiene dos sensores, una fase de amplificación, una fase de filtrado, y ahí también está la fase de conversión a corriente a voltaje y seguimiento, y lo que se puede hacer con los amplificadores operacionales. Aquí podemos ver el sensor de luminosidad, el termistor. Está en un sistema de puente de Wheatstone, donde tenemos un voltaje que va a ser el que va a alimentar a nuestro sistema de amplificación. Este voltaje está en el orden de los milivoltios y máximo 1.95 milivoltios. Aquí tenemos la parte de amplificación, la parte de amplificación del termistor y la parte de amplificación del sensor. Aquí tenemos las resistencias RG, que son las resistencias que hace regular la amplificación de estos amplificadores operacionales. Este es un amplificador operacional LM324N que tiene una configuración interna, y también tenemos aquí un sistema de filtrado. Este sistema de filtrado está en esta parte. Este sistema de filtrado me los envía a un sistema de inversión y también un sistema de seguimiento de corriente y de un sistema de seguidor de voltaje. Esta es la disposición. Aquí llega la señal al microcontrolador, y después el monitor serial con la programación del mismo estará en la información del sensor. Aquí tenemos una medición de voltaje. No poseo el osciloscopio para saber a qué frecuencia se está ejecutando. Aquí tenemos en el puente de Wheatstone para saber ahí el voltaje que está arrojando a este momento de la luminosidad del sistema, que variará cuando haya o no haya presencia de luz en el sistema. Si hay más opaco, menos opaco, ahí va cambiando. Ahí es la fluctuación. Aquí estamos mirando el puente de Wheatstone, de donde está el termistor, el voltaje que nos arroja este puente de Wheatstone a esta temperatura, el orden de 0,222 o 221 en el momento. Estamos aproximadamente a 30 grados centígrados. Y aquí está el sistema de amplificación, que es alimentado por los diferentes datos que nos va a arrojar este puente de Wheatstone. Aquí está alimentado con voltaje de 9 voltios. Aquí está alimentado por voltaje de 9 voltios y menos 9 voltios. Aquí está alimentado por 5 voltios de un voltaje que me llega de un celular de carga. Esta es la parte de amplificación. Estas mis resistencias RG, como ya había dicho, las utilicé como potenciómetros porque pues no tenía a disposición exactamente las resistencias que eran exactas para la amplificación que se necesitaba, y así lo organicé. Ese sistema tiene un seguidor de voltaje en esta parte de este amplificador, que es aquí en la parte del termistor, pero en la parte de la luminosidad, el sensor LDR, no logré la misma ejecución porque quizás esta parte no esté funcionando igual, me sacaba otro voltaje, entonces lo hice en la otra fase. Al momento de que se ejecutan los datos, llegamos a la parte de filtrado. Esta parte de filtrado llega a este sistema, y este sistema sigue arrojando los datos anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí me está botando el dato anterior. El dato que me suministra es de los 2 voltios que necesito en el momento, que también varían cuando aplico un cambio a esta fuente. Y aquí en este está el filtrado, pero también hay la inversión. Este voltaje me llega acá negativo, y esta es la inversión del mismo. Acá está conectado al Arduino en este alambre verde,
y pues también me está ingresando pues un voltaje del mismo, ¿no? Entonces si yo lo primo, ahí está casi al máximo de luminosidad, porque pues estoy utilizando una luz de un bombillo LED. En el momento de ejecutarlo ya tenemos los datos que debe suministrar los sensores. Al hacer cambio en alguno, por ejemplo acercar la yema de los dedos o tapar la luminosidad, él va a cambiar. Aquí tengo mi sistema que está ejecutándose cuando tengo esas alteraciones. Estamos a 30 grados centígrados y tenemos una lectura que aquí dentro de la casa está a 31 grados en sensación térmica, o lo que está midiendo el termistor. Cuando yo acerco pues mi yema de los dedos, él va a aumentar su temperatura. El cambio se efectúa rápidamente y él va a cambiar su temperatura, y a la par también cuando está la luminosidad está al 99% y yo tapo un poco esta luminosidad, él efectivamente va a cambiar el estado de la luminosidad y me va a efectuar y me va a mostrar el porcentaje de la luminosidad, y yo estaré pues suministrando el dato que utilicé en el sistema de programación de Arduino, el IDE de Arduino, para mostrar cómo es el programa. Le agradezco mucho, muy amables. Aquí estamos mirando el funcionamiento de este sistema. El sistema es un sistema de dos sensores, el sensor de temperatura y el sensor de luminosidad. Está variando el delay o el tiempo de ejecución es muy corto. Yo lo tengo a 100 milisegundos. Y pues obviamente aquí estamos ejecutándolo. Aquí hay la variación máxima, aquí es de 28 a 20 grados, pero pues el delay es el que lo hace, la máxima es de 28. Aquí la luminosidad está al máximo, que es el 100. Si yo ejecuto un cambio de luminosidad se va a notar, y si ejecuto un cambio en la parte de la temperatura, pues también se va a notar. Pico más alto, ahí ya cambió, la luminosidad bajó, y estoy ejecutando pues a la par un video para que se pueda ver cuando se ejecutan los cambios. La configuración del sistema cuando vuelve a bajar la temperatura, y el pico más alto pues de la temperatura cuando la mide el sensor, pues él se va a adecuar a eso. Y también ahí está haciéndole un poco de sombra al sistema, entonces él va a registrar los picos en un momento dado de la ejecución del programa, y ya está bajando en la escala, está mostrando que hay un pico más pequeño, y él se está acercando pues al pico más pequeño de la temperatura. Aquí estamos aquí en una temperatura de 18 grados y empieza a ejecutarse más pequeño todavía. Esa es la presentación del componente práctico, la parte de lo que es correspondiente al mirarlo en un monitor serial, y les agradezco por estar observando este video. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos mirando el funcionamiento de este sistema. El sistema es un sistema de dos sensores, el sensor de temperatura y el sensor de luminosidad. Está variando el delay o el tiempo de ejecución es muy corto. Yo lo tengo a 100 milisegundos. Y pues obviamente aquí estamos ejecutándolo. Aquí hay la variación máxima, aquí es de 28 a 20 grados, pero pues el delay es el que lo hace, la máxima es de 28. Aquí la luminosidad está al máximo, que es el 100. Si yo ejecuto un cambio de luminosidad se va a notar, y si ejecuto un cambio en la parte de la temperatura, pues también se va a notar. Pico más alto, ahí ya cambió, la luminosidad bajó, y estoy ejecutando pues a la par un video para que se pueda ver cuando se ejecutan los cambios. La configuración del sistema cuando vuelve a bajar la temperatura, y el pico más alto pues de la temperatura cuando la mide el sensor, pues él se va a adecuar a eso. Y también ahí está haciéndole un poco de sombra al sistema, entonces él va a registrar los picos en un momento dado de la ejecución del programa, y ya está bajando en la escala, está mostrando que hay un pico más pequeño, y él se va acercando pues al pico más pequeño
de la temperatura. Aquí estamos aquí a una temperatura de 28 grados y empieza a ejecutarse más pequeño todavía. Esa es la presentación del componente práctico, la parte de lo que es correspondiente al mirarlo en un monitor serial, y les agradezco por estar observando este video. Muchas gracias, muy amable.